¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una escuela sabática más. Estamos estudiando la lección número 11 ya. Gracias por acompañarnos en este tu espacio Fe en Acción a través del grupo pequeño Fe y Fe. El título de la lección es Ruth y Esther, estos dos personajes que son muy conocidos por cada uno de nosotros. El versículo de memoria se encuentra en Esther 5:2 que nos dice: Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos. Y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Esta semana la lección de escuela sabática se va a enfocar en seguir explorando estas historias y experiencias plasmadas en la palabra de Dios para poder hacer una comparación con los últimos tiempos que estamos viviendo. En este caso se enfoca en la vida de la reina Esther y también de Ruth. Vamos a estudiar la vida de estas dos poderosas mujeres, poderosas en la fe del Señor, y vamos a tratar de encontrar esa conexión que existe con los últimos tiempos que estamos viviendo, con los tiempos proféticos que estamos estudiando precisamente en este trimestre. Conocemos la vida de Ruth, muchas veces la hemos escuchado y nos hemos enamorado de esa linda historia de amor que tuvo con vos, ¿verdad? Pero esta semana la lección se enfoca en comparar, hacer un paralelismo entre lo que le ocurrió a Ruth y lo que ocurre actualmente a nosotros entre Dios y su pueblo y su iglesia. Ruth era una viuda desposeída, había pasado por tribulación, había perdido a su esposo, a toda su familia política, se quedó a cargo de su suegra. Era bastante pobre, estaban pasando una hambruna, pero finalmente vio esperanza en el bondadoso Boaz. Se casó con él y fue redimida por él. Boaz representaba a su Redentor, así como Cristo representa a nuestro Redentor si realmente vemos esperanza en él y nos acercamos a él. También la lección de escuela sabática se enfoca en la vida de Esther, una joven que fue cautiva, llevada cautiva a otro país, fue hecha reina después, pero en un momento y una etapa de su vida su pueblo está expuesto a ser destruido por maquinaciones diabólicas. ¿Qué hace la reina Esther sino recurrir al Todopoderoso, que es Dios? Se prepara para el encuentro con el rey y finalmente Dios propicia una solución para lo que para todo el mundo parecía imposible, porque era imposible en ese entonces que un decreto del rey pueda ser revocado. Pero para Dios no hay nada imposible. Así que vamos a estar enfocando nuestro estudio esta semana en la vida de estas dos poderosas mujeres, de su experiencia y cómo podemos encontrar similitudes con nosotros actualmente. Recordemos que mujer en un significado profético significa la iglesia. Cómo Cristo representa tu esperanza, tu última esperanza. Recuerda que para lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Quisiera compartir contigo también un pequeño extracto del espíritu de profecía que nos dice, eso está en el comentario bíblico Adventista del Séptimo Día, comentarios de Elena G. de White. Dice: mediante el episodio que llevó a Esther al trono medo-persa, Dios obraba para llevar adelante sus propósitos para su pueblo. Lo que se hizo bajo la influencia de mucho vino resultó para el bien de Israel. Podemos ver que a pesar de las situaciones adversas, de las tribulaciones, de los tiempos de angustia en que podemos estar viviendo actualmente tú y yo, Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y Él usa precisamente esas circunstancias para poder demostrar su gloria ante todos los que le temen y aman. Te invitamos a suscribirte al canal si aún no lo has hecho para poder recibir notificaciones diarias. Que tengas un lindo día. ¿Qué tal amigos? Nuevamente aquí en el estudio del folleto de escuela sabática y hoy, domingo, corresponde a un tema muy importante. Hambre en la casa del pan. Oremos, nuestro buen Dios. Al abrir tu palabra, te pedimos que nos ilumines y nos des la sabiduría que necesitamos para entender el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es un paralelismo en esta lección de hoy domingo en la vida de Noemí y Ruth. Hambre en la casa del pan. ¿Qué se perdió? Esta historia es muy conocida, pero vamos a tratar de resumirla. En Ruth 1:1 nos dice la historia. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos.
Qué irónico, ¿verdad? Porque esta historia se puede entender con una parábola que explica el plan de la redención. Ustedes saben que Belén significa casa del pan, pero es irónico que en esta casa del pan hubo hambre. Y cuando se fueron Noemí y sus 2 hijos, el esposo de Noemí era Elimelech, y se mudaron para Moab. Y allí aconteció que hubo una hambre tan grande que sucedió algo increíble. Estaban viviendo 10 años en esta ciudad y murió Elimelech. Y también murieron sus hijos, ambos hijos casados con mujeres moabitas. Y quedó sola Noemí, sola con Ruth, que también era la esposa de uno de sus hijos. Y encontraron allí en esta ciudad la muerte. El pecado convirtió la posesión que Dios había dado a la humanidad en un lugar donde reina la muerte. Bien sabemos que Dios proporcionó para la humanidad un Edén vasto de infinita abundancia para comer. En Génesis 1:29 nos dice que el Señor les mostró el Edén y les dijo: de todo árbol que da semilla y da fruto, os serán para comer. Sin embargo, sabemos que Adán y Eva no eligieron ese camino de comer gratuitamente del árbol de la vida. Más bien, pecaron y fueron expulsados del Edén para comer con el sudor de su frente. Es irónico que en este mundo también nosotros podemos ver en distintos lugares hambre y necesidad, teniendo una tierra que produce en abundancia el fruto que Dios nos da. Vemos los destellos aún de la creación cuando vemos germinar una planta, una semilla que da su fruto para que podamos comer. Este Edén volverá a ser restaurado un día. Pero mientras estamos viviendo en este mundo, dice que este planeta, que produce suficiente alimento para todos, en otros lados la gente está muriendo de hambre. Pero llegará el día que todo esto va a acabar. A causa del pecado, la humanidad está sufriendo. Así como Noemí y Ruth pasaron hambre y necesidad, así también hace un paralelismo que la humanidad en esos tiempos pasará esas necesidades. Pero llegará el tiempo en que todo esto va a acabar. Simplemente esta es una historia para darnos a conocer que Dios es tan grande en su misericordia que no va a dejar que sus hijos padezcan hambre, sino que los restaurará y les dará una nueva vida en Cristo Jesús. Y ese día pronto llegará cuando todo este mal acabe por completo. Que Dios te bendiga en el estudio de esta semana. Hola amigos, gracias por continuar con nosotros para el estudio de la lección de esta semana. Hoy, lunes 9 de junio, continuamos con nuestro estudio, titulado Ruth y Boz. Bueno, me gustaría compartir contigo el resumen para este día. Después de sufrir grandes pérdidas, Noemí y Ruth experimentan un giro en su historia cuando conocen a Boz. Él no solo muestra bondad, sino que también resulta ser un pariente redentor, lo que abre una puerta de esperanza para ambas mujeres. Boz representa a Cristo, quien se convierte en nuestro redentor y desea restaurarnos. Así que para resumir lo que vemos en el día lunes de nuestra lección, me gustaría compartir contigo 2 puntos que queremos destacar. Vemos en este día que Boz es como un pariente redentor. Más bien, vemos a Boz como un pariente redentor. Es una figura profética de Cristo quien nos rescata de la pobreza espiritual.
El segundo punto que nosotros vemos es que Dios no nos olvida, incluso en nuestra miseria, sino que obra en favor de los que confían en Él. Así que te invito a que continúes con nosotros para el día martes titulado Voz como Redentor. Así que nosotros en este día, 10 de junio, vemos que aunque Boaz ama a Ruth, existe otro pariente más cercano que tiene prioridad legal. ¿Escuchaste bien? Este otro pariente tiene prioridad legal. Esta situación simboliza el gran conflicto entre Cristo y Satanás, quien reclama derechos sobre la humanidad. Finalmente, Boaz redime a Ruth, prefigurando el juicio celestial y la victoria de Cristo como nuestro verdadero Redentor. Así que, ¿qué te llevas de este día martes para nuestro estudio de la lección? Bueno, 2 puntos, ¿verdad?, que podemos destacar es que la historia de Boaz ilustra cómo Cristo nos redime legal y espiritualmente del dominio de Satanás. Y el segundo punto clave es que vemos en este día, martes, es que el juicio celestial favorece al pueblo de Dios porque Cristo ya pagó el precio por ellos. Así que te invitamos a que continúes estudiando con nosotros la lección de Escuela Sabática. Buenos días, mis apreciados. Para el miércoles 11 de junio, el título es Amán y Satán. Como hemos venido viendo durante toda la semana, estamos hablando acerca de la historia de la intercesión de Jesús, de Ruth y... Bien, la historia de Esther incluye a Amán, un personaje ávido de poder y a quien se había otorgado un elevado grado de prominencia en el imperio por encima de todos los demás. Sabemos lo que había pasado con Amán. El rey lo había empoderado y no había nadie en el trono que no fuera tan grande como el rey, sino a Amán. A él se había otorgado de que todas las personas del reino. Anteriormente se creía que ese reino abarcaba el mundo entero. Entonces se le había otorgado que todo el mundo entero se arrodillara ante sus pies. Se le había dado un alto grado de honra a Amán. Pero había un personaje que a Amán no se le arrodillaba cuando él pasaba. Sabemos muy bien que este personaje se llamaba Mardoqueo. El asunto se calentó a tal punto en que Amán, lleno de odio y de rabia, porque un personaje como este tan chico en el reino no se arrodillaba delante de él, dice que decidió darle muerte, pero de una manera no suave, sino una manera maquiavélica. Él dijo, nada gano yo con matar a este pobre hombre que para mí es como un perro. Ahora me voy a gloriar con él. Y dice que haciendo sus investigaciones se había dado cuenta que este hombre era judío. Entonces él dijo, ahora no simplemente voy a matar a este perro judío, sino que voy a matar a todos los judíos. Fue algo tremendo para el pueblo de Dios de aquel entonces, hermanos. Amán representa a Satán. En Apocalipsis vemos como la Biblia nos viene diciendo que Satán persiguió a la mujer, ¿verdad? Persiguió a la mujer y como no pudo destruirla, quiso acabar con el resto de su descendencia. Lo mismo se está aplicando aquí para el pueblo de Dios de aquel entonces. Satán, por medio de Amán, en la representación clara y concisa, intentó destruir al pueblo de Dios de aquel entonces. El Apocalipsis dice que la tierra abrió su boca para tragar el río que el dragón había lanzado contra la mujer. Al igual que en el futuro, en el pasado también la tierra abrió su boca. Sabemos que las interrogaciones de los santos, de los judíos de Dios, fue tan fuerte y poderosa que la reina Esther en ese entonces ganó tanto, pero tanta prominencia delante del rey, que Amán, por su pecado y por su dureza de corazón, fue llevado a la horca. Todo lo que él planeaba hacer con el pueblo de Dios se le revirtió y dice que él terminó siendo muerto en vez de los judíos siendo muertos por él. De la misma manera, hermanos, muy pronto el Señor viene. El diablo ha querido arrasar a los hijos de Dios en este mundo.
Ha puesto trampas infinitas para que el pueblo de Dios caiga. Dice que fue a hacer guerra contra los santos. Hay otra parte que dice que se le permitió hacer guerra y vencerlos. En la etapa medieval se dice que muchos fueron vencidos. También se dice que muchos fueron muertos, torturados, traspasados, lacerados, quemados. Pero el resto, oigan bien, el resto de esa descendencia, de esos poquitos que quedaron, el diablo tampoco quería dejarlos solos. Tampoco quería dejarlos en paz. Y dice que se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de esto, contra los poquitos que quedaban. Pero cuando esté a punto de dar el golpe final, dice que la mano del Señor cubrirá a sus hijos. El Señor vendrá en gloria y majestad y nos salvará y nos llevará para siempre con Él a vivir a las mansiones del cielo. Amán es la represión vívida del mal, de Satanás, la representación de Satanás. Pero Mardoqueo es la representación de Jesús porque es un intercesor. Ayer vimos que Booz fue un intercesor, ¿verdad? De la manera como se había venido cumpliendo la historia, el Señor siempre ha tenido alguien que interceda por los hijos de su pueblo. ¿Tú crees que el Señor está intercediendo por ti en esta mañana? Si así lo crees, que el Señor te bendiga. No tengas miedo, no tengas temor, porque un poquitito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero lo más importante es que te llevará con Él a morar por las mansiones de los cielos. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Mis hermanos, que Dios los colme de bendiciones. Gracias por continuar. En el repaso de la lección de esta semana, ahora corresponde al día 12 de junio con el título Para esta hora. Y aquí al comienzo de la lección podemos ver cómo dice que algunos cristianos cuando cuando estudian las profecías, los acontecimientos finales, se detienen a pensar, se detienen a meditar cómo va a ser todo esto, cómo va a ser, cómo el pueblo de Dios va a sufrir y tantas cosas. Pero quiero decirte que tengas en cuenta que todo esto tiene que acontecer porque Dios cumple sus promesas. Él vendrá a erradicar completamente el pecado, porque Él sabe que el pecado le hace daño mucho a la humanidad. Y su promesa es liderar al pueblo de Dios, a su pueblo. Él vendrá y nosotros debemos de confiar en sus promesas, de que así como se va a cumplir esas profecías, ese sufrimiento del pueblo de Dios, así también Dios es fiel con sus promesas de liberación a su pueblo. Y también quiero decirte que aquí en Apocalipsis 12, el diablo persigue con furia a la esposa de Cristo, pero Dios interviene para salvarla. Y ahora vamos a ver la historia de la reina Esther. Y para eso tú puedes leer en Esther 4, 13 y 14, Esther 5 del 1 al 3 y Esther 9 del 20 al 28. Tú puedes leer todos estos capítulos para comprender mejor la historia de Esther. También cuando leamos la historia, siempre leamos la conclusión para poder comprender cómo termina. Y aquí yo le voy a leer el Esther 4, 13 y 14 y nos dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mis queridos, aquí podemos ver cómo la reina
Esther, ella actuó en ese problema cuando Mardoqueo le mandó decir. Ella convocó a las doncellas y a Mardoqueo y al pueblo judío a que se pusieran en ayuno y oración por 3 días. Y entonces ella fue y hizo ese plan y invitó al rey y a Naamán a la cena para ella poder así comunicar al rey el plan que tenía Naamán con el pueblo de Dios. Y vemos cómo Dios liberó al pueblo y el pueblo de Dios no fue destruido, pero vemos que Naamán y fue destruido. Nosotros podemos comprender cómo Dios actúa con el pueblo de Dios. Siempre el pueblo de Dios será vencedor. Y aquí nos dice, Dios levantó a su iglesia remanente para un momento específico de la historia después de que los 1260 días de la Edad Oscura llegaron a su fin. Dios sacó a su novia del lugar seguro donde la había resguardado. Comparad con Apocalipsis 12:14 para que comunicara su mensaje final de misericordia al mundo, el mensaje de los 3 ángeles. Al igual que Esther, estamos aquí a esta hora. Como si tú lees también allá en Lucas 19:40 nos dice que os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y es que, queridos, este es el trabajo para el pueblo de Dios, comunicar las nuevas de salvación al mundo entero y tener esa fe en las promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Recuerda que nosotros no estamos solos. Así como la reina Esther no estuvo sola, nosotros no estamos solas en estos últimos momentos de la historia de la tierra. El rey está de nuestro lado y el pueblo de Dios también serán liberados, mis queridos amigos y hermanos. Una pregunta: ¿por qué debemos tener siempre una visión a largo plazo de las cosas para mantener viva nuestra esperanza en Cristo? Te esperamos en la clase. Que Dios te bendiga y ahí para poder compartir. Bendiciones para todos. Hola amigos, hola hermanos, gracias por continuar con nosotros para el estudio de la lección número 11 titulada Ruth y Esther. En esta semana nos gustaría dejarte para estudiar y meditar el siguiente pensamiento. Nosotros vemos durante nuestro estudio que nuestra hermana Elena G. de White describe cómo Satanás y las autoridades se unirán para oprimir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Sin embargo, así como en los días de Esther, Dios vindicará a su pueblo. Se nos invita, por medio de nuestro estudio de esta semana, a estudiar y profundizar en la preparación espiritual frente a esta última batalla. Bueno, mis amados, también nos gustaría dejarte o destacar 2 puntos claves de la lección. El último conflicto será una batalla entre la verdad y el error, centrada más bien en la fidelidad a Dios y el día de reposo. Dios también permitirá pruebas, pero al final vindicará a quienes permanezcan fieles, como lo hizo con Esther y Mardoqueo. Nuestro versículo de memoria de esta semana se encuentra en el libro de Esther, capítulo 5, versículo 2, que dice: Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Te invitamos a que esta semana, como cada semana, hagas tu mayor esfuerzo para memorizarte el versículo de memoria y compartirlo con tu clase. ¿Te gustaría acompañarme a orar para concluir nuestro estudio? ¿Sí? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque delante de ti también nosotros hallamos gracias. También, Padre mío, queremos presentarte a cada uno de nuestros compañeros, amigos, hermanos que se han reunido para este estudio. Queremos pedirte que tú los bendigas, que tú los fortalezcas y que no tengamos miedo a lo que trae el futuro, sino que confiemos que tú estarás con nosotros y nos llevarás muy pronto a nuestro hogar celestial.
Ayúdanos a prepararnos, estudiando y compartiendo tu palabra. Queremos pedirte que si hay alguien enfermo o en necesidad, Señor, que tú puedas suplir su necesidad, que puedas restaurarle su salud, pero sobre todo, Señor, que tu paz y tu Espíritu Santo sea con ellos. Es en el nombre de Cristo Jesús que lo pedimos. Amén. Gracias amigos, gracias hermanos por estar con nosotros para el estudio de la lección número 11 titulada Ruth y Esther. Te esperamos la próxima semana para nuestro estudio de la lección número 11. Bye.